Iniciamos hoy nuestra campaña de familia y la misma constará de una serie de mensajes bajo el lema Una familia relevante. Una familia relevante no es una familia que sea perfecta. No existen familias perfectas. Por relevante queremos significar en este tiempo a una familia, vida o grupo de personas que sobresale o se distingue gracias a la presencia y obra de Cristo en y a través de ella. Así como ocurre con una ciudad asentada sobre un monte, que dice el Señor Jesucristo, no se puede esconder. O como ocurre también con la lámpara que se enciende y no se pone debajo de un cajón, sino en lo alto, en el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. Cada domingo, a la luz de la palabra del Señor, desarrollaremos 4 metáforas. Y cada metáfora será aplicada a la familia para describir la relevancia que Dios quiere darle a una familia o que Dios quiere ver en una familia en estos días tan oscuros que vivimos. Estas serán respectivamente las 4 metáforas. Primero, ver las familias como faros que brillan por la noche. La segunda metáfora será ver las familias como puentes tendidos sobre un río. La tercera metáfora respectivamente será como abrigos, familias como abrigos en el desierto. Y finalmente ver las familias como flechas que dan o aciertan en el blanco. Dice la Biblia, llenó su aljaba de ellos y cumplió sus propósitos. Y hoy veremos que las familias relevantes deben ser faros que alumbran por la noche de este mundo. Bien en su sentido físico o en su sentido espiritual, la luz es un elemento y un símbolo poderoso. En el sentido físico, por ejemplo, la luz natural o la luz artificial nos permite ser vistos y ver. Sin la luz no es posible percibir los colores. La luz natural, por ejemplo, entre otras muchas funciones, es la responsable de un proceso que se conoce como fotosíntesis, sin la cual nosotros nos quedaríamos sin oxígeno y por lo tanto sin vida. Se habla también de la luz en un sentido de conocimiento humano, por eso es que se cree que las personas estudiadas son personas ilustradas, aunque convengamos en que una persona instruida no necesariamente es una persona educada y mucho menos con virtud. Nosotros centraremos sin embargo nuestra atención en la luz como un símbolo espiritual, como un concepto teológico, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento aplicado a la familia como un faro. Ese es el sentido espiritual. En muchos sentidos, los días que vivimos son sombríos. Densas tinieblas se cierren sobre las familias de este tiempo y quiero insistir en que no importa la estructura que tenga la familia. Sea que la familia esté conformada por una abuela que está allí en la casa lidiando con su nieto para darle formación, para darle educación, porque los padres no han podido o no han querido hacerse cargo de él. Puede ser una familia clásica, como la Biblia enseña que es el ideal al cual debemos ciertamente apuntar, donde el papá, la mamá se prometen fidelidad por siempre y están trabajando por educar a los hijos en el temor del Señor. O puede ser una familia monoparental, donde está mamá sola lidiando, o donde está papá solo lidiando con la crianza de los muchachos. En cualquier caso, uno se pregunta cómo ser familias relevantes en las circunstancias en que vive Venezuela y el mundo. En la Biblia, la primera referencia a la luz la encontramos en Génesis. El Señor dijo, sea la luz, y la luz se hizo por el poder de su palabra. Y este es el sentido físico del cual ya he hablado, la luz que nos permite ver y ser vistos. En Juan 1, 9 al 10 dice, la luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no le conoció. ¿Qué dice el evangelista Juan con relación a las preferencias del mundo y la luz? Dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Es el sentido moral de la luz, es el sentido espiritual de la luz. Dios dice del pueblo de Israel, yo te haré luz a las naciones y tú llevarás mi salvación hasta los confines de la tierra. Dios sacó a Israel de Egipto para que fuera un farol a las naciones circundantes. Pero no solo se dice del Israel histórico del Antiguo Testamento, sino que en el Nuevo Testamento Jesucristo llama a sus seguidores
los llama también como luz. Y dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Este es el deseo del Señor. Una pregunta: ¿qué pasaría en nuestras sociedades si todas las iglesias de Cristo realmente fungieran o ejercieran su función de faro? El deseo de Dios es que sus hijos alumbren, es que las iglesias sean faros, pero también que las familias se constituyan en faros que alumbran. ¿Qué es un faro? ¿Ha visto algún faro físico real? Los faros son imponentes, en mi opinión son enigmáticos, son poderosísimos. Quiero visitar algunos algún día. Un faro es una torre de señalización luminosa situada cerca o junto a la costa, y los faros se ubican en lugares donde transcurren las rutas de navegación de los barcos y disponen en su parte superior una lámpara potente cuya luz se utiliza como guía o como orientación. Cuando en la oscuridad el faro funciona, esa luz, por medio de las lentes, se proyecta o se refleja con gran poder y comienza a girar 360 grados, como anunciando por todas partes: aquí estamos dando orientación, aquí estamos dando una guianza. Y desde el mar los barcos ven la luz del faro, que les advierte no solo la proximidad de la costa, sino potenciales peligros. Hay unos faros que incluso están dotados de sirenas, porque cuando la niebla es muy densa, el sonido emite la advertencia. Antes de la aparición de los faros, estuve averiguando que la costumbre era encender fogatas en los puntos críticos del litoral. Se cree que el primer faro fue construido probablemente por Ptolomeo II, un rey egipcio allá en Alejandría, el gran faro de Alejandría. Pero vamos entonces al punto de ver a las familias como faros que brillan en este mundo. Quiero proponer entonces tres cosas con relación a este tema. Primero, necesitamos de familias que ayuden a proporcionar dirección en un mundo sin luz. Voy a leer aquí unos cuantos textos que son relativamente extensos, porque me parece muy importante leer, sin embargo, para significar la oscuridad y la necesidad de dirección que tiene nuestro mundo. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 10 al 19, dice de la gente que vive en el mundo en tinieblas lo siguiente: y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en placeres e inmundicias y desprecian el señorío del Señor, atrevidos y obstinados, no temen decir mal de los poderes superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en poder, no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor. Esos hombres, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo la recompensa de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites de cada día. Estos son inmundicia y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacen de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Esos hombres son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para quienes la más densa oscuridad está reservada para siempre. Hablando palabras infladas y vanas, seducen con pasiones de la carne y vicios a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, pues el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. El llamado para nosotros entonces es definir si vamos a vivir con el entendimiento entenebrecido o si vamos a vivir como hijos de luz. Efesios 4, 17 al 31, otro pasaje extenso, pero que creo que hay que leer. Efesios 4, 17 al 31 dice de este contraste: entendimiento entenebrecido o hijos de luz. Con autoridad del Señor digo lo siguiente. Eso es Pablo. Ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo.
ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza, creado para ser semejante a Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que diga sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulos para quienes los oigan. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos. Líbrense de la amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes. El mundo en el que vivimos necesita orientación. Somos llamados a mostrar la dirección correcta. No porque seamos perfectos, sino porque la luz de Cristo nos ha alcanzado. Y la dirección correcta es esta: atender a aquel que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al puerto de mi Padre, a la casa de mi Padre, si no es a través del faro de Cristo. Un faro proporciona dirección, identifica un puerto seguro. En la oscuridad de la noche, dirige a los cansados y desorientados marineros para que lleguen a la comodidad de su hogar. Nosotros estamos de pasada. Este es un peregrinaje. Nos dirigimos a nuestra morada eterna, pero en el interín se levantarán borrascosas olas, oscuridades y tinieblas, y necesitaremos la dirección del Señor para llegar a su presencia. La gente anda buscando sin encontrar y dicen: pero es que tengo casa, tengo trabajo, tengo finanzas, todo, pero hay algo que me falta. No logro discernir por qué este vacío del Espíritu, no logro entender por qué he venido, cómo me estoy dirigiendo y hacia dónde me estoy moviendo. ¿Quiénes van a señalar la manera en que Dios quiere que vivan a esas personas? Quiero detenerme un poquito aquí con relación a la función orientadora de un faro. Y es que la orientación es fundamental en la casa. Comienza en el hogar con nuestros hijos, así como está este bebé tan precioso, pequeño. Y la orientación a esta edad se traduce sobre todo en cuidarlo y en satisfacer sus necesidades. Pero pronto la orientación ya es cuando entran a la socialización, van a la escuela, preescolar, escolar, van al liceo. Qué difícil. Comienzan los muchachos a exponerse. Viene la identidad sexual, la curiosidad, los amigos, los que ven por internet, los que intercambian en las conversaciones. La labor de orientación es fundamental. Cómo orientar a nuestros muchachos para que tomen buenas decisiones. Cómo orientarlos cuando van a escuchar, por ejemplo, que no es malo el sexo prematrimonial para probar, que no es malo las pijamadas y las noches en la playa y darse toda suerte de permiso y placeres, porque así uno va creciendo y va aprendiendo. Cómo dar orientación cuando cada día más a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. La labor orientadora en la familia entonces es fundamental. Hay unos pasajes que tienen ese sentido de orientación. Por ejemplo, dice en Deuteronomio: estas cosas enseñarás a tus hijos cómo y cuándo. Para acostarte, para levantarte y andando por dónde? Por el camino. El Shema, que es una confesión de fe del pueblo judío, que lo siguen repitiendo diariamente tantas veces, dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Eso hay que enseñarlo a los hijos por el camino de la vida, que nunca olviden esa luz refulgente de un Dios único, poderoso y grande y salvador. Y hay otro pasaje también que tiene que ver con la función orientadora. Dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, ese muchacho no se va a apartar de tal camino. La necesidad de conducirles por el destino, por la vida que Dios diseñó para ellos, para que transiten y usen todo lo que son y tienen.
Vamos a ver otra función del faro. El faro fundamentalmente tiene dos funciones. Una, proporciona orientación. Y dos, advierte de los errores y de los peligros. Esta es la otra función crucial del faro: brillar para evitar un naufragio, es decir, alertar a los marineros de los peligros de las rocas. Para advertir los peligros, un faro tiene que estar ubicado en un lugar estratégico. No se pone un faro donde no se pueda ver. El faro se pone donde se pueda ver, donde las personas puedan advertir el peligro. Y quiero proponer que Dios nos da a nosotros lugares y relaciones estratégicas para poder advertir a otros. Quien quiera brillar para Cristo encontrará siempre buenas ocasiones para hacerlo. Como Dios guió, por ejemplo, a Felipe, que le dijo: júntate a ese carro. Y esa conversación fue una conversación iluminadora para que este etíope llegara a los caminos del Señor. La alerta debe comenzar, ¿saben por dónde? De los peligros. Debe comenzar por casa, con nosotros mismos. Y se requiere humildad para aceptar la advertencia de las personas que más nos conocen y más nos aman. En ocasiones somos sendos faroles en la calle, pero densas tinieblas hacia adentro. Los esposos debemos dejarnos alumbrar por las esposas. A nadie le gusta que le diga: cambia el rumbo porque vas mal. El orgullo y la soberbia. Incluso Dios puede utilizar a nuestros hijos para decirnos que no estamos actuando en el sentido y que no nos estamos dirigiendo a un puerto seguro y adecuado. Se necesita entonces humildad para dejarnos orientar por los propios. La iglesia es otro faro que Dios utiliza. No solo los seres queridos dentro de la casa, sino la iglesia es un faro para las familias cristianas. Cuando nos alejamos de la iglesia, nos alejamos por tanto de las luces más refulgentes que pueden ayudar a nuestro peregrinaje cristiano. Y nos conviene congregarnos, ¿saben? Los servidores de la iglesia, los ministerios de la iglesia, la educación cristiana, la comunión cristiana, la adoración, todo lo que hacemos, somos y decimos, Dios lo utiliza para iluminar la vida de quien quiere buscar luz. Podemos recibir muchas bendiciones en la iglesia para nuestra toma de decisiones, por ejemplo. No siempre resultará fácil, escúcheme, ejercer función de advertirle a alguien que está en el error. Como he dicho, la gente se pone brava. A nadie le gusta que le digan que cambie el rumbo. Nuestro orgullo no nos deja ver la luz de los buenos consejos. Y muchas veces lo vamos a constatar dentro y fuera de la casa, dentro y fuera de la iglesia. En tales casos pidamos sabiduría a Dios para saber cuándo callar, cuándo moderar un ejemplo y cuándo hablar así la gente se ponga brava. Para decir las cosas, Ezequiel nos garantiza lo siguiente: Ezequiel 3, 17 al 19. Hijo de hombre, a ti te he puesto como centinela del pueblo de Israel. Por tanto, cuando oigas mi palabra, advierte de mi parte al malvado. Estás condenado a muerte, dile. Si tú no le hablas al malvado, ni le haces ver su mala conducta para que siga viviendo, ese malvado morirá por causa de su pecado, pero yo te pediré cuenta de su muerte. En cambio, si tú lo adviertes y él no se arrepiente de su maldad ni de su mala conducta, morirá por causa de su pecado, pero tú habrás salvado tu vida. El primer principio del faro es que orienta. El segundo principio del faro es que advierte. Y he dicho que hay que estar ubicado estratégicamente para poder advertir. A veces no estamos ubicados estratégicamente como padres para advertir a nuestros hijos y decirle: me parece que lo que estás viendo te puede hacer daño. No estamos ubicados estratégicamente para decir: me parece que esas juntas y esas relaciones no te convienen. O la misma esposa ubicada estratégicamente siempre no descuidada: ten cuidado con esa relación, ten cuidado con esa decisión. O algún ser querido, un amigo que ubicado estratégicamente nos diga: cuidado con ese negocio, hay algo ahí en ese negocio que no me parece. Ubicarse estratégicamente para ver los peligros de este tiempo. ¿Cuánto peligro en este tiempo? Para nuestros muchachos. Cualquier cantidad de cosas que están amenazando a nuestros muchachos. Cuidado. La mamá, el papá, el abuelo, la abuela, pendiente. Cuidado. Los peligros de cualquier naturaleza, sean estos físicos, espirituales
o morales. Necesitamos entonces faros que puedan brillar por la noche para advertir los peligros de este mundo. Y finalmente, necesitamos de familias como faros que brillen por la noche para que reflejen la luz de Jesús al mundo. Existen dos maneras de alumbrar o de brillar. ¿Saben cuáles son? Una, ser la fuente de la luz. Y la otra, reflejarla. Cristo dijo respecto a sí mismo: yo soy la luz del mundo, quien me siga no andará en tinieblas. Y declaró también: mientras esté en el mundo, la luz del mundo soy. De tal manera que Cristo es la fuente de luz y vida en todo sentido. Luz espiritual, luz intelectual, luz de vida. Cristo es la fuente de la luz y luz de salvación, de la cual tomamos o debemos tomar todos. La luz de un faro, escuche esto, no brilla por sí sola. Necesita de algún combustible o fuente de poder. Y para alguien brillar por Cristo, lo primero que necesita, ¿qué es? A Cristo. Si usted no tiene la presencia de Cristo, usted no va a brillar para Cristo. De tal manera que si entre nosotros hay, como la palabra del Señor constantemente nos manda a predicar, una persona que conozca a Cristo meramente como un ser moral, un religioso importante, de la cultura y de la tradición, pero no ha tenido un encuentro personal con Él, usted todavía no está conectado a la fuente de luz. El Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, nos llena de poder para que podamos ser testigos luminosos. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me van a ser testigos. Un testigo que alumbra, que anuncia, que advierte. Se sabe de faros muy imponentes, pero que no cumplen su función. Solo son monumentos imponentes, pero instrumentos impertinentes. ¿Por qué? ¿Qué sucede cuando los vidrios de un faro se llenan de capas de hollín o de suciedad? La luz está allá adentro, pero no se refleja. De tal manera que lo que es un monumento imponente, pero no está cumpliendo su función vital. No ocurrirá lo mismo con algunos cristianos, con algunas familias que ya han conocido la luz del Señor, pero han permitido entonces que las lentes de sus vidas, de sus actitudes, de sus valores, de sus ambiciones, se empañen con esa serie de cosas que le impiden a esa persona y a esa familia ser una luz. Cristo puede y quiere darnos de su luz para ver las bondades de Dios. Aunque vivimos días confusos, violentos, demasiada hostilidad, inseguridad, inestabilidad, situaciones contradictorias que nos confrontan, que nos molestan, que nos incomodan, Cristo debe seguir siendo nuestra luz. Y decir como el salmista: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De qué o de quién he de atemorizarme? Jehová es la fortaleza de mi vida. Necesitamos la luz de Cristo para disfrutar realmente la vida. Y en esto quiero detenerme un poco. Cuando Cristo viene a la vida, no es que los problemas se acaban, pero el Señor nos da la capacidad de comenzar a ver el verdadero sentido de la vida. Y entonces uno comienza a ver lo extraordinario que es vivir en familia. Levantarse, tener el hijo en la casa, aquellos que tienen así esa vida, compartir la esposa, el esposo, disfrutar de una buena comida, de un purecito de papa, de una ensalada, de una carne, comer bien, como dice Eclesiastés, no hay cosa mejor para los mortales allá abajo que comer bien, que pasarla bien. Por eso es que dicen: los cristianos no beben, pero ¿cómo comen? Pero el Señor nos ayuda realmente a vivir la vida, porque saben ustedes que disfrutar la vida es abrir los ojos por la luz del Señor para ver en qué consiste el asunto. No es solamente vivir biológicamente. ¿Qué significa eso? Que todos mis procesos fisiológicos, que todos los sistemas estén operativos, y yo me muevo, y mis pulmones, y el corazón bombea sangre. Eso es lo biológico, el biofísico nomás, pero estoy hablando del bioabundante. No es solo existir, porque vivir es más que existir. Y la vida abundante significa abrir los ojos para saber cuál es el destino de esto. Y aunque no comprendamos, porque le quiero decir una cosa: Dios no se escandaliza con mis dudas. Tenemos muchas preguntas no resueltas, pero a pesar de eso podemos seguir caminando.
porque su luz, la luz que he visto de Él hasta ahora, ha sido suficiente para guiarme en medio de las tinieblas y de las cosas que aún no puedo corresponder. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Entonces esa luz me ayuda a disfrutar la vida, a gozar de mis hermanos, a gozar de mi fe, a disfrutar de mi trabajo, a entender en qué consiste la razón por la cual vinimos acá. Si usted aún no posee la presencia, la luz y la vida de Cristo, venga hoy al faro de los faros, a Jesús el Salvador. Si su familia tampoco es una familia que conoce la luz de Cristo, dé usted el primer paso. Entréguese al Señor. Mas puede ser también que nuestro caso hoy sea este: ya conozco a Cristo en lo personal, mi familia es familia cristiana, pero no estamos brillando como Él espera. Entonces, tiempo de limpiar las lentes, tiempo de vigilar cómo estamos llevando la vida y limpiarlo de todo aquello que ofende a Dios y comprometa mi función como luz en el mundo. Puede que se trate del hollín de la lujuria, puede que se trate del moho del materialismo, del sucio de la codicia, de la irreverencia, de la falta de temor al Señor. En fin, es necesario que la limpieza comience por la casa de Dios, como dice Pedro, porque es tiempo de que el juicio comience ¿por dónde? Por la familia de Dios, por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros, escuchen, si comienza por nosotros, ¿cuál no será el fin de los que se rebelan contra el Evangelio de Dios? Hoy les he hablado del tema que es titulado Faros que brillan por la noche. ¿Cuáles son las dos funciones fundamentales de un faro? ¿Proporcionan qué? Orientación. Y en segundo lugar, advierten de los peligros. Ahora, el Señor quiere que nosotros poseamos su luz y que la reflejemos, que podamos ser familia, aunque no perfectas, sí sinceras y comprometidas con ejercer nuestra función de faro. Yo quisiera llamar al recogimiento en este tiempo y quiero que podamos inclinar el rostro y allí en la quietud del corazón orar al Señor. Señor, vivimos tiempos de densas tinieblas. Nunca como en estos tiempos habíamos logrado conocer tanto el mundo natural. Genoma humano. Hemos analizado hasta la estructura básica del mundo natural. Hemos alcanzado muchas luces en la ciencia y en la tecnología, Señor. Pero nos preocupa la creciente oscuridad, las tinieblas de la herejía, de la brujería, de la ignorancia, de la desobediencia. Grandes avances tecnológicos que se están utilizando, Señor, como herramientas de confusión, de perversión. Si aquí hay una persona, Señor, que no te conoce, de veras te lo suplico en el nombre de Jesús, que esa persona, ese amigo, esa amiga, ese joven, muchacho o muchacha, puede decir: Señor, me llego a ti, abro mi corazón, pido perdón por mis pecados, ilumina mi vida, dame de tu luz, de tu salvación. Pero quiero orar por mis hermanos que están haciendo su vida circunstancialmente solos en casa. Ayuda a mis hermanos y mis hermanas, por favor, Señor. Te pido también por los hogares donde está papá, mamá y los hijos. Te pido por donde está solamente uno de los padres, la madre, que tú puedas ayudar y dar luz para la cara impresa de las familias, las abuelas, los tíos, incluso
niñitos en adopción son recibidos en una familia que les acoge allí para darle ternura y cariño. Pido finalmente por nuestra iglesia que nos ayudes a hacer un faro en San Antonio, en este estado y en muchos en Venezuela. Impresionante, Señor, las cifras de embarazos precoces. La violencia, Señor, la inseguridad es abismal. Ayúdanos a hacer nuestra parte como faro aquí, con lo que decimos, hacemos y somos. En el nombre de Jesús oro y en el nombre de Jesús oramos dando gracias. Amén. Amén. Vamos a